Bueno, pues resueltos por fin los problemas de intendencia, vamos a abrir esta tercera jornada de conferencias, hoy solo en sesión matutina, del Concilio Salmanticense en honor a la figura de Antonio de Nebrija, también a nuestro compañero maestro, el profesor Gómez Asencio, que de alguna manera nos ha presidido también en estos 3 días. Hoy lo hacemos desde el aula Miguel de Unamuno del edificio histórico de las Escuelas Mayores y además en una fecha señalada, hoy es 11 de junio, y el hecho de concluir este concilio en un día como este no es puro azar, sino que rememoramos de esta manera la última de las lecciones, concretamente la repetitio nona sobre el acento latino, que en el momento profesor Antonio de Nebrija impartió en la Universidad de Salamanca. Vamos a abrir la sesión de esta mañana con la intervención de Esther Hernández, doctora por la State University de Nueva York, donde ejerció como docente antes de integrarse en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde desde 2009 es investigadora científica. Aquí forma parte del grupo de investigación Cognición y Variación Lingüística, donde ha participado en diversos proyectos dedicados a 2 ejes temáticos. Por un lado, la geografía lingüística del español, especialmente en su variedad americana, y por otro lado, la lexicografía de esta lengua. Actualmente, de hecho, coordina el proyecto Tesoro Léxico de Americanismos en los Vocabularios Hispanoamerindios, en el que aúna estas 2 vocaciones investigadoras. Guardando una clara coherencia con estas líneas de investigación, sus publicaciones se han centrado esencialmente en cuestiones de dialectología hispánica, lexicología y lexicografía, historiografía y lingüística misionera. En esta misma línea ha publicado 2 monografías, ha tenido a su cargo la edición de un diccionario con estudio preliminar, ha sido coeditora de 3 libros y autora, por supuesto, de numerosos artículos y capítulos de libro. Hoy, como no podía ser de otra manera, en este concilio salmanticense nos va a hablar de la proyección de Nebrija en la lexicografía hispanoamericana. Tiene la palabra Esther Hernández. Muchísimas gracias por tan excelente resumen. Casi lo voy a pedir para cuando me pidan un resumen breve porque está muy bien. Muchas gracias. Lo primero, yo quiero dar las gracias al comité organizador, a Carmen Quijada, a Nieves Sánchez por la invitación, por la extraordinaria acogida, por estos días estupendos que estamos pasando aquí, que, bueno, y ahora me cabe el enorme honor y privilegio de estar en este día 11 de junio en esta sala. La verdad es que estoy un poco sobrecogida y casi emocionada. Y bueno, también quiero, por supuesto, también al equipo técnico que habéis estado ahí todo el tiempo con una disposición pues muy grata y muy agradable. También quiero expresar, como no, pues mi recuerdo a Pepe Gómez Asencio, que bueno, pues allá donde esté, pues todos le dedicamos este sentido homenaje también a él. Antonio de Nebrija realizó una auténtica proeza al escribir el primer diccionario con las entradas en lengua romance y su obra tuvo tan amplia repercusión que a principios del siglo XVII se había reimpreso nada menos que 34 veces en 9 ciudades europeas. Y ello sin contar con que ya en vida del autor su diccionario latino se había, según Germán Colón, al que tristemente también hemos perdido recientemente, tuvo este diccionario latino, tuvo 3 ediciones, muchas reediciones y algunas de ellas fraudulentas. Bueno, más allá del evidente éxito editorial, la relevancia internacional de Nebrija la determina sobre todo porque sirvió de modelo para una gran cantidad de diccionarios del español con otras lenguas, empezando por la lengua árabe, siguiendo por el náhuatl, el inglés, el francés, como ayer pues, nos tuvo ocasión de
ilustrar magníficamente la profesora Mercedes Quilis. Y esto sucedió durante un prolongado periodo de tiempo, porque durante más de 120 años pues el impacto de Nebrija fue realmente importante en lo que respecta a su labor lexicográfica. Bien, yo en esta conmemoración, pues claro, me voy a dedicar a los vocabularios hispanoamerindios porque es lo que me pidió Pepe. Y bueno, yo voy a tratar de mostrar cómo la función, cuál fue la función precursora de Nebrija en América. En estos diccionarios me voy a centrar exclusivamente en el siglo XVI y XVII, que no es poco, y voy a describir el modo en que los diccionarios copiaron o se basaron en el vocabulario, y también voy a tratar de establecer cómo fue la red de relaciones entre ellos. Los misioneros adaptaron el lemario nebrisense, pero también podemos obtener información no solo de lo que adaptaron, sino también de lo que añadieron, de lo que omitieron, y todo ello nos da idea, nos puede llegar a hacer comprender la proyección sorprendente, estas son palabras de mi maestro, de Manuel Alvar, que tuvo Nebrija en América. De ahí el título de mi intervención. Es una cita literal de Manuel Alvar. El estado de la cuestión, pues bueno, en primer término, nadie puede dudar de que Nebrija es una de las figuras más importantes, representativas e influyentes de la cultura española. La historia del éxito de sus libros, sobre todo los lexicográficos, como acabo de demostrar, pues forma parte de las grandes realizaciones del Renacimiento. La filosofía humanista que puso en práctica en su obra digamos que abrió el paso a una nueva visión del lenguaje o de las cosas de la lengua al dar prioridad a la lengua romance, ¿no? Esto se ha comentado repetidas veces en este concilio, ¿no? Y su actitud tuvo repercusión más allá de las fronteras hispánicas, porque, y sobre todo lo que yo quería remarcar aquí es que tuvo una influencia absolutamente inmediata en la producción gramatical, como también nos ilustró el otro día, ayer o antes de ayer, el profesor Ridruejo, y lexicográfica, por supuesto, de las lenguas americanas. Si la autoridad lexicográfica y cultural de Nebrija tuvo, como digo, se distribuyó por todo el mundo, más o menos, porque también fue al Pacífico, ¿no?, a través de las numerosas traducciones y adaptaciones de su obra lexicográfica, yo lo que quiero señalar aquí es que esto en América sucedió de una manera temprana, sucedió además a gran velocidad y de manera generalizada. Bueno, aun siendo un hecho que, como hemos comentado, la bibliografía de Nebrija es absolutamente, pues casi inabarcable, gracias a Pedro Martín Baños, pues tenemos este corpus que he puesto ahí, ¿no?, que ha reunido de manera eficaz, pues no solo los estudios, sino también la obra de Nebrija, y bueno, todos pues nos estamos beneficiando. También ha publicado una interesante y muy rigurosa y actualizada biografía, de la que precisamente Gómez Asencio decía en la reseña a la que él mismo, Martín Baños, quiero decir, aludió, decía que Pepe decía, uno de los más conspicuos nebrijistas contemporáneos. Eso fue lo que te dijo, ¿no? Bueno, en líneas generales, el legado de Nebrija sigue suscitando diversos tipos de investigaciones, diverso, tipo, calado. Hemos visto cómo, por ejemplo, el vocabulario, pues ahora hay investigaciones recientes sobre la presencia o no del indoamericanismo canoa, del que ya hemos hablado, la fecha de publicación, también este hallazgo de Hamlin con respecto a estas páginas que han aparecido, que parece desbancar a Nebrija como primer autor, pero bueno, todavía hay que dejarle en ese puesto, ¿no? Porque Nebrija sin duda fue el modelo que siguieron los misioneros, eso está fuera de toda duda, está completamente demostrado, pero yo quiero resaltar que es una figura realmente central en la lingüística misionera y americana, y hay que destacar que Nebrija fue la herramienta, fue el espejo en el que se reflejaron todos los vocabularios de las lenguas americanas, porque la masa fundamental de estas lenguas fue, digamos, elicitada gracias a
el vocabulario y al lemario del vocabulario español latino. Bueno, obvio es que los religiosos, los misioneros, perseguían fines religiosos y, por tanto, el destino final de sus obras no era otro que el que ellos mismos aprendieran las lenguas para ser más eficaces en la evangelización, ¿no? Y este objetivo se desvela a cada paso en los prólogos. Ridruejo también lo mencionaba, cómo ellos van aludiendo a los esfuerzos que tienen que hacer para reunir el vocabulario. Luego les pondré un fragmento de uno de ellos para que vean cómo lo expresaban. Pero también hay otra idea que yo querría también destacar, y es que los misioneros, gracias a esta herramienta del vocabulario de Nebrija, consiguieron describir el léxico de muchas lenguas, y no solamente lo describieron, sino que a la postre ha servido para preservar estas lenguas también. Luego volveré un poco sobre esta idea. Bueno, yo me he planteado estas preguntas de investigación para llevar a cabo este trabajo. En primer lugar, he puesto ahí una portada en mi libro, perdonen la autorreferencia, pero bueno, yo lo que quiero decir es que a lo largo de toda la época colonial, Nebrija, desde el punto de vista lexicográfico, tuvo fuerza inspiradora para toda la producción. Y en lo que respecta a la primera época, porque es a lo que he dedicado este trabajo, pues voy a centrarme en responder estas tres preguntas. ¿Qué tipo de diccionario se hizo? O sea, ¿cuál fue el primero? ¿Cómo fue la influencia? Voy a tratar de determinar en qué consistió realmente esta influencia, y también una parte ya menos lexicográfica, si quieren más lexicológica, que podemos aprender de la historia del léxico americano confrontando el lemario con los vocabularios hispanoamerindios. Bueno, el corpus en el que he basado esta investigación no se ve muy bien, pero son 16 vocabularios de las lenguas, los cuales pues incluyen el náhuatl, el quechua, tarasco, zapoteco, mixteco, otomí, etcétera, una serie de lenguas. Y lo que he hecho ha sido introducir los lemas de la letra B de todos ellos en una base de datos relacional, de manera que los lemas que comparten son los que me van a dar la pauta de cómo es la influencia, de una manera, digamos, empírica, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo... esto sobre todo es para la tercera de las cuestiones, para ver la originalidad léxica de estos diccionarios. Bueno, aquí he cometido un error, he puesto la gramática y tendría que poner las introducciones. Perdónenme, pero esto de reciclar a veces diapositivas pues tiene sus desventajas, me he dado cuenta en estos días, lo siento. Bueno, vamos a ver cómo los orígenes de la lexicografía amerindia presentan una línea de desarrollo absolutamente paralela a la lexicografía bilingüe contemporánea, la que nos presentó ayer Mercedes Quilis, ¿no? Porque presenta unas características técnicas comunes. ¿Y esto sucede por qué? Pues porque los primeros repertorios se basan en Nebrija, ya está. Y bueno, el primero de todos ellos es el que tienen ahí en el medio, es un vocabulario que está añadido a una de las 7 versiones, 7 manuscritos que se conservan del arte de Olmos, de la gramática del náhuatl de Olmos, de las 7 versiones que todas están manuscritas. Y bueno, pues he sabido que Olmos se basó en las introducciones, que bueno, por cierto, que fue la primera gramática que se publicó en el Nuevo Mundo sobre una lengua indígena, y que fue incluso anterior a otras europeas, porque también se basó en las introducciones, ¿no? En las introducciones, se ha dicho aquí bastantes veces ya, fue el modelo básico en el que se basaron los misioneros para la codificación gramatical en la primera época, ¿no? Y esta lista de verbos nahuas la constituían algunos de los verbos que había utilizado en su gramática, en el arte, y están organizados por raíces y van acompañados de glosas en náhuatl, y luego está la parte inversa. Como han mostrado
Carmen Codoñer y Antonio Quilis, las introducciones, la primera edición de Salamanca de 1481, iban también acompañadas de un vocabulario. Pues bien, esto es lo que sencillamente está haciendo Olmos también. Es decir, está copiando esta misma técnica, pero no solo eso, sino que además también hemos podido comprobar que el diccionario, en alguna de las versiones, probablemente algunas ya de las bidireccionales, pues se basó también Olmos en el vocabulario de Nebrija. Concretamente yo en esta letra B pues he encontrado el verbo bruñir, que es una de las ediciones con ese asterisco al que ayer se refería Martín Baños, y concretamente creemos que pudo utilizar la reimpresión de Granada de 1536. Bueno, a continuación, los reflejos más nítidos de la influencia de Nebrija, de psicográfica, se ponen de manifiesto en otro tipo de repertorio, al que yo pues, he llamado glosarios de las lenguas indígenas. Y estos glosarios también encajan con la tradición europea. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la tradición europea que consistió en traducir o añadir otra lengua a Nebrija, como ayer también Mercedes Quilis lo mostró, esto de actuar en el último día pues tiene sus ventajas, ¿no? Y me refiero a repertorios como el de latín-catalán, catalán-latín de 1507 de Gabriel Busa, que también editó Colón, o el que se publicó en Venecia en 1519, que es una traducción al siciliano hecha por el sevillano Cristóbal de Escolar. Pues bien, siguiendo una línea similar de actuación, en América hallamos el que tienen a la izquierda, que es el glosario náhuatl que alberga la Newberry Library de Chicago, que está datado aproximadamente en esta época. Es un ejemplar manuscrito de una copia del diccionario en la segunda edición de 1516, que se conoce normalmente como el vocabulario trilingüe, que ha sido atribuido a Sahagún, que lo han estudiado por parte de la indoamericanística porque contiene un estado de la lengua náhuatl pues muy primitivo, muy poco hispanizado, y es una fuente muy, muy importante para estos estudios. Y bueno, no es más que una copia, un traslado de Nebrija, como digo, al que lleva las glosas náhuatl están en tinta roja. Bueno, y también en una ocasión Miguel Esparza me hizo ver que no sería precisamente la edición Princeps, la de Juan Varela de Sevilla, la que se llevó, la que pudieron utilizar los misioneros, sino alguna de las reimpresiones, probablemente alguna de las versiones bidireccionales. Concretamente hay un investigador norteamericano que se llama Byron Hammond, que especifica que probablemente se basó en lo que él llama el impreso pirata de 1516, que probablemente será uno de los que tú dices, o Martín Baños ayer explicó que los llamaba con versiones contrahechas, ¿no? Alguno de estos. Bueno, por tanto, ¿qué ocurre? Pues la tradición hispánica que surge de, digamos, de adaptar, trasladar a Nebrija, pues tiene su desarrollo absolutamente en paralelo en el Nuevo Mundo. Pero porque encontramos, aparte de este glosario, pues ahí les he puesto otros glosarios de la lengua matlatzinga que son muy tempranos, y estos glosarios realmente hay que decir que, bueno, lo primero que estas glosas tenían una función, lo he dicho antes, se trataba de capacitar a los religiosos para la predicación, la confesión de los nativos, y seguramente les movió la vieja idea de reunir en la copia que llamaban, ¿no?, el máximo de vocabulario con vistas a la conversación con los nativos y también a la producción de otras obras en las lenguas indígenas, tuvieran o no carácter lingüístico o lexicográfico. En cualquier caso, conviene puntualizar, y esto es lo importante, es que estos glosarios escritos son muy pocos, o yo diría que casi el único, el de Chicago, porque ya en América lo que sucedió es que utilizaron el primer diccionario que se imprimió en América, el vocabulario de Molina de 1555, y lo que tienen a la derecha son glosas en el interlineado de ediciones ya de Molina.
Es el vocabulario del 55 de Molina, y vamos a ver también cómo hay otros, por ejemplo, de la lengua tarasca de Gilberti o el de Urbano de la lengua tomí, que también son meros traducciones, traslados a las que se añaden la otra lengua. Es decir, que ya no, o sea, que digamos que la primera estrategia, como diríamos ahora, lexicográfica para salvar la distancia que existía entre las lenguas indígenas y el castellano, pues era seguir el mismo esquema nebrisense, es decir, pues traducir a Nebrija o añadir ya directamente glosas al primer diccionario impreso en América. Por lo tanto, pues en los albores de la lexicografía americana vemos la figura, la influencia absolutamente indiscutible de Nebrija. Paso ahora a Molina. Y porque si admirable fue la actuación de Nebrija y decisiva su repercusión en la lexicografía bilingüe europea, no fue menos la labor de Alonso de Molina para la lexicografía amerindia. Como el nebrisense, Molina tuvo proyección internacional, antes lo he adelantado, porque constituyó no solo el punto de partida para las lenguas de la Nueva España, sino también para las lenguas del Pacífico, para la lengua, ayer hablaba también Otto Schwartis de diccionarios de la lengua japona, de la lengua tagala. Y bueno, pues también, como Nebrija, Molina fue uno de los primeros autores que se benefició de la imprenta, porque prácticamente toda su obra tuvo la suerte de ser impresa. Y bueno, voy a omitir todos los aspectos que yo he podido trabajar, como decía también Salvador ayer, la tesis doctoral nunca te abandona, y que cierto es. Y bueno, pues voy a omitir aquí otros aspectos sobre este lexicógrafo, pero aquí quería traer algo nuevo, ¿no? Y en ese sentido, lo que quería era mostrar la originalidad de estos textos. He podido comprobar con mucho más detalle que efectivamente Molina aquilató las entradas para adaptarse al lexicón de su tiempo y de su nueva geografía, el establecimiento americano, y este análisis lexicográfico más fino me permite asegurar ahora mismo también eso. Pero es que además he podido cambiar un poco una visión que tuve hace unos años, y es que en estas palabras, que no voy ahora a leer porque si no me llevaría mucho tiempo, pero de lo que dice él, de conforme, cuando él habla de la deuda que reconoce con Nebrija, pues dice conforme al proceder de Antonio de Nebrija, pero en este contexto lo que ahora estoy entendiendo es que pone de manifiesto realmente la utilidad de la edición conjunta de las dos partes del vocabulario, precisamente porque es la que él está empleando. Entonces, hay ahora algunos detalles en cuanto a la colocación y a la extensión léxica de algunas entradas que me llevan a sostener que, y además con alguna evidencia léxica que tengo que profundizar algo más, pues me apunta en la dirección de que Molina pudo emplear la reimpresión de la edición, de la segunda edición, en su versión de Granada de 1545. Esto está en el libro, en la publicación, y no me voy a entretener mucho más. Bueno, paso ahora a la cuestión de la originalidad léxica que nos permite Nebrija precisamente saber de estos autores, ¿no? Porque Nebrija fue efectivamente el modelo técnico, pero también en cuanto al contenido léxico. Y lo que copiaron los autores y lo que descartaron también nos ofrece información rica y variada a las palabras de América. Bueno, esta es la cita de Gili Gaya en su diccionario de los diccionarios, el tesoro lexicográfico, en la que argumentaba por qué los había excluido. Y bueno, yo he refutado estas palabras en otros sitios, no voy a entrar ahora mucho aquí, pero bueno, en estas, sobre todo yo creo que Gili Gaya no pudo tener tantos como tenemos ahora, que los podemos encontrar todos estos diccionarios en una búsqueda, porque muchos están digitalizados en muchas instituciones. Entonces, en aquellos momentos probablemente pues Gili Gaya, además él lo dice, los que he podido estudiar o consultar, no sé exactamente cuáles son sus palabras. La cuestión es que ahora mismo estas palabras resultan inexactas porque
Alonso de Molina, Juan de Córdoba, Francisco de Alvarado, Diego González Holguín, Ludovico Bertonio, Antonio Ruiz Montoya, entre otros, pues sí que introducen novedades léxicas, ¿no? O por lo menos lo hicieron con anterioridad a otros que sí había registrado Gil y Gaya, como los de las lenguas europeas, es decir, como Pedro de Alcalá, Cristóbal Las Casas, John Misio, Jean Palet. Y bueno, actualmente sabemos que todos estos vocabularios bilingües se elaboraron a partir del lemario nebrisense o de otras fuentes. Palet, por ejemplo, pudo utilizar otras fuentes, también nos informaba de ello ayer Mercedes. Y bueno, unos lo hicieron con mayor apego que otros, esto es indiscutible, pero dada la temprana fecha de publicación de algunos de ellos, pues es que podemos adelantar la fecha de registro de muchas palabras si los tenemos en cuenta. Bueno, como he dicho, el procedimiento, el método que he seguido ha sido pues, juntar todos. Ahí tienen en esta tabla el número de entradas de cada uno. Y bueno, pues hay 1.158 registros, suprimido las variantes gráficas que no llevan a ningún sitio, las erratas que también las hay, y bueno, me salieron pues 840 lemas correspondientes a otras tantas lexías que comparten. He puesto 1.495, habrá que cambiarlo con la nueva datación según los resultados de la investigación de Esparza. Y bueno, la comparación de los lemas de las dos ediciones de Nebrija con este corpus, con esta selección de diccionarios, no se ve muy bien en este gráfico, quizá tendría que haber puesto las cifras, pero yo se las digo. A ver, el seguimiento ha sido... las entradas que son prácticamente idénticas constituyen a Nebrija el 15%, las que reducen o amplían la entrada el 42%, los lemas descartados el 13% y los nuevos lemas constituyen la cifra nada desdeñable del 30%. Bueno, con esto pues efectivamente podemos asegurar que lo tomaron como guía, pero interesa subrayar que las palabras suprimidas y sobre todo las nuevas incorporaciones reflejan que estos diccionarios no fueron un mero traslado de Nebrija, sino que sus autores realizaron una elaboración, tomaron decisiones, no fue una simple traducción de la lengua meta y ajustaron el léxico a su tiempo. Voy a explicar a continuación las pautas básicas en estos 4 parámetros de identidad, modificación, supresión e innovación y vamos a ver cómo, pues bueno, no sé si se ve, yo creo que sí. Vamos a ver, en cuanto a la identidad léxica, pues hay algunos que lo siguen mucho más de cerca. Por ejemplo, Santo Tomás, de la lengua quechua, que precisamente es el único que se publicó en España, en Valladolid. Digamos, tengo dudas de si más bien considerarlo como lo que yo he llamado un glosario, porque es muy, muy parecido. Por ejemplo, se encuentra en la Biblioteca Digital Hispánica y nos revela un hecho interesante, porque muchas definiciones no tienen la equivalencia, lo cual nos hace pensar que lo que hacían era copiar Nebrija y luego, pues probablemente con la ayuda de un bilingüe, porque eso también está demostrado, pues iban colocando las equivalencias en la lengua náhuatl. Precisamente por esta ausencia, pues uno puede entrever que esta era, digamos, la táctica, la técnica. Los americanos utilizan, esto lo voy a decir varias veces, la edición de 1516 en varias de sus reimpresiones. Normalmente los mesoamericanos, o sea, por ejemplo, Córdoba, Alvarado, Alonso, siguen a Molina normalmente, a Molina 55. Ahí también se ve cómo Gilberti y Urbano tienen absolutamente las entradas idénticas a Molina 55. En la segunda, sí. A ver, ¿por dónde sigo? Que me voy cortando y no sé por dónde. Sí.
¿Por qué sabemos que parten de la edición de la segunda edición? Pues lógicamente primero porque no incluyen ni los topónimos ni los nombres del lugar que Nebrija había descartado en su segunda edición. Tampoco hay algunas voces que están en la primera y no en la segunda, por ejemplo, berrendo, bachillerazgo, pero hay algunas que son incorporaciones de 1516 y ese es el ejemplo de beneficiar. Y ahí también lo he puesto en rojo como vamos viendo también los americanismos semánticos, como grana o cochinilla, o como aparecen también los indoamericanismos, chakra, ¿no? La obra de Nebrija, además, resulta muy útil para ver la red de interrelaciones entre ellos, porque lo normal es que los mesoamericanos, como decía antes, sigan a Molina, pero sucede lo mismo con los de la... digamos, los andinos, que siguen normalmente Antonio Ricardo, que fue un diccionario del quechua. Ahí les he puesto una excepción nueva respecto de Nebrija, como es Bollo Golpe, y ven cómo González Holguín, Bertonio, Ruiz Montoya lo van siguiendo. Es decir, hay como para eso también nos sirve Nebrija, para comprobar cómo se relacionan unos con otros. Vemos, por ejemplo, también en la entrada Bollo, cómo se introducen también, lo que decía antes, las nuevas palabras de América, que no dejan de ser también pues, interesantes para el análisis léxico. Bueno, lo más habitual es que modifiquen la entrada, eso es lo más habitual. Y pueden hacerlo en dos direcciones, o bien reduciéndola o bien ampliándola. La amplían, como he puesto ahí ejemplos de Baldonar, si ven ustedes cómo tienen, por razones pragmáticas, semánticas, gramaticales, pues van haciendo ampliaciones. En baratar, por ejemplo, fíjense cómo Molina tiene 3 sinónimos, baratar, trafaguear o moatrar. Esto tiene pues su riqueza léxica, ¿no? Pero lo más habitual es que reduzcan la entrada. Es decir, ahí les he puesto otros ejemplos. En el caso de Valdres Pelleja Curtida, que es este procedimiento que señaló Manuel Seco de autodefinición en Nebrija, que en la misma entrada define el concepto, pero ya los americanos pues reducen Valdres, bodega de vino, ¿para qué no? Bodega, etcétera, ¿no? Esto es lo más habitual que hacen los americanos. Y precisamente a través de estas extensiones o reducciones, pues podemos conocer cuál de las reimpresiones fue la que cada uno utilizó. Esto también está intentado hacer un poco ese seguimiento en la publicación y no me voy a detener. La supresión léxica pues también es muy interesante porque los misioneros elaboran los vocabularios en función de sus necesidades y entonces vamos a ver cómo pues hay palabras que no incluyen porque son de uso restringido, porque no son adecuados a sus fines. Por ejemplo, tuvieron pues bastante criterio a la hora de eliminar palabras que había incluido Nebrija, como barbechazón, bular, bullón, que son palabras que tienen una vida solamente lexicográfica. En los grandes corpus del español, pues no aparecen, no tienen ninguna vitalidad. Y concretamente, bular y bullón son dos palabras que tenemos todavía en el diccionario académico actual y que no tienen otra razón de ser de que arrastran desde Nebrija, ¿no? Pero no las he encontrado, no he encontrado atestiguaciones solo lexicográficas en la historia de la lengua, ¿no? Algunas de estas palabras descartadas, además, nos plantean este problema, ¿no? Y, por ejemplo, no incluyen una palabra como becero, el que tiene vez, o sea, está ahora en el diccionario con V, claro, y por una cuestión de uso, su distribución es absolutamente peninsular. Diríamos un españolismo, entonces pues no lo incluyeron. Y aparte que fuese también un arcaísmo, que todo puede ser. Y lo mismo sucede con el préstamo árabe, barrán. Barrán lo incluye Nebrija, barrán
hombre de campo, es una palabra que no tiene difusión alguna. Yo la he buscado solamente en Google, pues la he encontrado como un antropónimo que es precisamente la única atestiguación que hay en el fichero general, por ejemplo, o en los corpus, porque es nada más que un antropónimo que, bueno, pues hay que ver también estas preferencias léxicas de Nebrija porque las tuvo, ¿no? Pero además es que también los misioneros pudieron no considerar algunas palabras porque no tenían sentido que estuvieran. Por ejemplo, eso que hay es una bastida, es la única imagen que he encontrado así. Es esta torre de asalto que se ponía en las luchas medievales, que bueno, pues al pasar a América, pues probablemente tampoco... Entonces ellos pues no la incluyen. O no incluyen tampoco una voz como barraganía, que gozaba, es un concepto, vamos, que gozaba de reconocimiento jurídico en la sociedad medieval y se dejó de usar a finales del XV. Entonces, bueno, hay otros lemas, por ejemplo, Villon, Briac, y luego del mundo natural, Bari, Brezo, y ahí ese perrito es el blanchete. El blanchete es una palabra que también ha sido objeto de interesantes análisis, también Corominas le dedica bastante atención y bueno, es una palabra que aparece en Juan de Mena, ayer pues a lo mejor, entonces hay que ver por qué está en Nebrija, es una palabra que tampoco copian los americanos, es solamente. Y vamos a pasar ahora... Solamente les he puesto algunos ejemplos para, por supuesto, hay muchas otras de las que se podría hablar. Pero vamos a ver ahora lo que es realmente quizá más interesante, como son las palabras nuevas. Yo he encontrado en esta letra B 258 vocablos nuevos que pueden adelantar la fecha, si no de documentación léxica, sí lexicográfica. Bueno, algunas corresponden, como esta palabra, no sé si se ve, que es la palabra barriga. La palabra barriga no la incluye Nebrija y es una palabra que está documentada desde el siglo XIII y bueno, pues como decía antes, pues habrá que ver por qué no la incluyó, pero es una palabra que Molina la introduce en el 55, ¿no? Y bueno, hay muchas palabras que estaban en circulación en el castellano que estos, pues claro, como son muy tempranos, pues tenemos estas fechas de documentación temprana como la palabra bastidor, que la adelanta Córdoba, la palabra barraca, blasfemia, que ya eran habituales en la lengua del 16. Y bueno, pues también nos encontramos muchos derivados de una voz patrimonial primitiva, por ejemplo, la voz barrizal, que ya empieza a emplearse en el 16, o barbilla. Barbilla es una palabra que data también del 13. Entonces, bueno, hay otra que es borrachera, es un poco más curiosa, porque... La palabra borrachera me ha llamado la atención que la primera documentación es americana, es de 1535 en un texto mexicano, brebaje para sus borracheras. Las 100 primeras documentaciones de este derivado pues tienen lugar en América, lo cual pues me lleva a pensar que podemos de momento darle este origen americano, y porque todos tienen relación con las idolatrías. Entonces, bueno, pues este derivado pues parece que, parece no, las atestiguaciones son solamente hasta que se encuentre otra, siempre hay que tener esa cautela, son americanas. También los americanos dan pasos adelante, porque claro, desde el punto de vista, son un poco posteriores, ¿no?, a Nebrija, y hay palabras como, por ejemplo, bigote, el préstamo bigote, pues Nebrija tiene bigot, pues ellos ya dan un paso adelante y tenemos bigote, tenemos bigotes. Hay otras cuestiones relacionadas con la fonética, con las preferencias por el sufijo ito, que no voy a entrar porque tengo ya 5 minutos. Bueno, voy bien. Entonces, como es natural, pues aquí en la letra B solo nos encontramos todos estos indoamericanismos y uno muy curioso, que es uno más, los otros son antillanismos que ya eran usuales, ¿no? Pero el americanismo, el mayismo bolín, que es un tipo de pez. Ahí lo que les he puesto es un maya con un cigarro, porque beleño fue una de las palabras que se emplearon como
Lo que se hace normalmente, beleño era una palabra para una especie autóctona, pero se recicla, ¿no?, en América como hiperónimo para designar otro tipo de realidades. Entonces pasa con la canela, pasa con el añil, pasa con la cochinilla, en fin, esto es un fenómeno muy, muy frecuente. O, por ejemplo, el bezote, que es lo que ahora llaman los jóvenes eso que se hacen en las orejas, ¿cómo? Dilataciones. Bueno, pues esto que se hacía en el bezote, los purépechas, ¿no? Esto es una palabra que es un americanismo léxico formado con la estructura, pero bueno. Bueno, concluyo ya. De todo lo expuesto, pues yo quiero concluir que la tradición lexicográfica hispánica que inauguró Nebrija continuó su proyección en América, es lo que he querido mostrar. La producción hispanoamerindia estuvo presidida por la impronta del vocabulario español latino, en su edición del 16, en diversas reimpresiones. Desde los primeros glosarios hasta los vocabularios bilingües surge la huella del nebrijense, pero lo decía al principio, es importante que también tengamos en cuenta que Nebrija hizo posible la codificación léxica y su figura fue en extremo relevante para recoger, también con el tiempo, ha sido muy importante hoy día que tenemos pues un poco el objetivo de la conservación de las lenguas, porque consiguió, a través de Nebrija se consiguió documentar un número muy importante de lenguas, algunas de ellas incluso están extintas o otras en franco peligro de extinción. Entonces, yo quiero resaltar que esta labor de documentación que facilitó Nebrija pues ha significado pues que de alguna manera estas lenguas pues no se hayan perdido o no se hayan olvidado, por lo menos, ¿no? Y por último, quiero terminar con estas palabras de que la grandeza de Manuel Alvar, de que la grandeza de Nebrija no está solo en la dignidad que concedió a su lengua, sino la que vino a conferir a muchas otras lenguas. Muchas gracias por escucharme, ha sido de verdad un verdadero placer. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias a la doctora Esther Hernández por acercarnos a Nebrija desde este prisma de la lexicografía hispanoamericana. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta, algún comentario? Sí. Estoy de acuerdo. Nebrija es si se considera sobre todo el gran corpus fascinante de diccionarios monodireccionales y bidireccionales. Y una gran parte del corpus, y en este caso, que Nebrija no es la figura central, que según mi opinión son los mismos. Vamos hablando de los diccionarios bidireccionales y la parte que traduce la lengua indígena al español, con los diccionarios monodireccionales que también traducen a la lengua al español, en este caso. En este caso no siguen a Nebrija pensando en el tesoro de Montoya, tiene su vocabulario, y después el tesoro, que es mucho más grande. Básicamente, también la parte más importante es la parte que no se basa en Antonio Nebrija. Y me pregunto si se ha tomado también esto en consideración, porque en las traducciones podemos encontrar también una riqueza de la lexicografía no nebrijense, porque hay muy pocos casos donde tenemos un diccionario inverso, una versión como en el caso de estudio que las idénticas han puesto el otro orden y han cambiado el alfabeto. La pregunta es entonces, según mi opinión, el aporte de los misioneros, sobre todo y también en mayas, en calvino y luego la lexicografía sino-hispánica, que traducen del chino al español. No encontramos nada. Según mi opinión, es importante y además me pregunto, quizás algunas observaciones, ¿cómo compilar estas partes sin ayuda de estos diccionarios
que a veces son mucho más precisas y más voluminosas como el Bueno, ese es otro capítulo que a lo mejor al que algún día a lo mejor me podré dedicar, ya que estoy reivindicando siempre pues estos vocabularios desde el punto de vista de la lexicografía bilingüe español-lengua indígena. Ese es otro capítulo. Yo lo veo, digamos que yo me he querido centrar de manera exclusiva en lo que Pedro Álvarez de Miranda llamaba diccionarios del español, es decir, los que tienen las entradas en la lengua indígena. Por supuesto, claro, tú sabes bien, toda la producción de las lenguas mayas está escrita, es manuscrita, porque allí no llegó la imprenta tan fácilmente como en el altiplano central, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es interesantísimo también ver esta parte original de todos estos misioneros y yo no podría decir como he pensado mucho en ello, porque además yo creo que precisamente la primera actuación que tienen cuando se encuentran con una lengua es hacer la parte contraria, es decir, escribir primero, relacionar el léxico indígena. Eso es lo que yo creo que primero es lo primero que hacen. Pero bueno, yo es que me he querido centrar exclusivamente en una parcela nada más y en ese sentido es figura central. Eso a mí no me cabe ninguna duda y creo que lo he podido mostrar. Pero efectivamente ese es un tema pues, en el que hay que seguir trabajando, ver cuáles son las fuentes. Eran hombres que muchos de ellos aquí en San Esteban, ¿no? Aquí se formaron, eran hombres cultos, pudieron manejar otras fuentes. Yo en el caso de Molina pues intenté ver si también Santaella había tenido algún tipo de influencia, he buscado y desde luego lo que está claro es que en este corpus específico lo es. Nebrija es figura central. A lo mejor me he pasado en la cuestión de decir toda la lexicografía, pero bueno, yo creo que sí, que realmente es figura central, pero toda la parte de los diccionarios y específicamente los de las lenguas mayas, de Coto, de qué sé yo, muchísimos otros que empiezan por la lengua indígena, ¿cuál fue su fuente? Pues bueno, pues alguien a lo mejor se puede dedicar a esta investigación porque realmente hay mucho que descubrir todavía. Gracias.